Del Señor. ¿Todos traen su espada? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos al tiempo de la palabra, al alimento espiritual. Amén. Bien, miren. El tema de hoy se llama los peligros de abandonar a Dios. Amén. Los peligros de abandonar a Dios. Bueno, miren, vamos a hablar acerca de los peligros de abandonar a Dios. Gloria a Dios que el Señor ya nos alcanzó y por su misericordia y su gracia pues estamos en su presencia, amén. Entonces miren, aquí es algo bien importante, ¿no? De nosotros tenemos que estar alertas. Aquí el tema, los peligros de abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque no solo hay un peligro, hay varios peligros por los cuales nosotros nos podemos apartar de Dios, nos podemos alejar de Dios. Lo podemos ver en la Biblia, hay muchos pasajes que hablan, me costó un poquito de trabajo porque no hallaba de quién hablar, porque hay varios temas, ¿no?, que hablan de eso. Entonces yo tomé parte de la vida de Moisés y de Josué. Ahorita vamos a ir explicando eso, ¿no? Pero miren aquí, nosotros pues ya estamos en la presencia de Dios, ya entramos al reino de Dios desde el momento que recibimos a Cristo. Entonces ahora nosotros tenemos que ir avanzando. Pero conforme vayamos avanzando vamos a encontrar batallas, luchas, tribulaciones, vamos a encontrar pruebas, tentaciones que la vida espiritual pues nos va poniendo, ¿no? Tanto como Dios pone la prueba, como el enemigo muchas veces pone la tentación. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento para saber cuando viene un peligro. Entonces miren, por decir, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 14 al 23, es lo que vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 14 al 23. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Bien fuerte. Amén. Deuteronomio, capítulo 31, versículos del 14 al 23. Amén. 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 Bueno, la palabra dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé de mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles.
Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Amén. Bueno, pues entonces el tema es los peligros de abandonar a Dios. Miren, aquí vamos por decir, el versículo 14 que nos dice: y Jehová dijo a Moisés. Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Moisés, recuerden que él fue el libertador del pueblo de Israel cuando ellos estaban esclavizados en Egipto. Entonces dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Solo Dios sabe qué día vamos a morir, nadie más. Ahorita estamos, mañana no sabemos, eso le pertenece a Dios. Entonces él le dice, él le avisa: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. ¿Qué creen que haya sentido Moisés cuando le avisan eso, no? Se acerca el día de tu muerte. Pero es importante porque aquí hay que pensar la intimidad que Moisés tenía con Dios. Entonces Dios le dice: se acerca el día de tu muerte. Y luego le dice: llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Esto es algo muy parecido a lo que hizo Dios con Elías y Eliseo cuando le pidió la doble porción de unción. Es algo parecido. ¿Por qué? Porque le dejó la unción. Elías se la deja a Eliseo. Aquí lo mismo pasó con Moisés. Dios iba a poner a Josué en lugar de Moisés. Entonces dice: llama a Josué y esperad en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil que le habían construido a Dios para que la presencia de Dios cayera en ese lugar. Entonces aquí dice: y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Versículo 15: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. La columna, de esa manera Dios, la gloria de Dios se manifestaba al pueblo de Israel, ¿no? Cuando estuvieron también en el desierto, ¿qué era lo que pasaba? En el día era una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Aquí le dice, ¿no?, que ya se apareció la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Versículo 16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios ya sabe lo que va a pasar. Nosotros venimos a Cristo y decimos: no, es bien bonito estar en la presencia de Dios, es bien bonito caminar de la mano de Dios. Y nosotros podemos decir: yo no me voy a apartar de Dios, pero no sabemos por el camino que vamos a pasar, por las tribulaciones que vamos a pasar, por el desierto que vamos a pasar. Y muchas veces podemos llegar a renunciar a la prueba, a la lucha. Ahorita mi hermana Jimena hablaba, ¿no?, en la alabanza, y sí decía, ¿no?, que se veía aquí la luz, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene a donde le llaman. Cuando no le hablamos a Dios, cuando no invocamos la presencia de Dios, pues Él no viene, porque Él es un caballero. Por eso Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él viene a donde tú le abres tu corazón. A donde no se le invoca, Él no viene. Entonces aquí, por decir, Él ya sabía lo que iba a pasar con el pueblo. Ustedes me dirán: ¿y nosotros qué tenemos que ver con el pueblo? Pues somos nosotros, seguimos siendo igual que el pueblo de Israel. Nos seguimos rebelando ante Dios. Él da una orden y nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Entonces Él ya sabía, dice: este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. ¿Qué dioses ajenos pueden ser? Puede ser la idolatría. La idolatría, ¿qué es la idolatría? Todo lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios.
puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, el trabajo, el negocio, muchas cosas. Podemos poner el corazón antes que a Dios. Por eso dice él, ¿no? Ellos, dice, y este pueblo se levantará y fornicará, o sea, tendrá relaciones con otros dioses, ya no conmigo, sino con otros dioses. Van a amar a otros dioses más que a mí. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro cuando hablaba con Jesús? ¿Qué le dijo? Aunque a mí me maten, yo jamás te voy a abandonar. Todos sabemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Terminó negándolo. Y todos nosotros no estamos extensos de hacer eso. Todos podemos hacer eso, negar a Dios. A lo mejor ahorita estamos bien fortalecidos y decimos, no, yo no lo voy a negar. Pase lo que pase, yo no lo voy a negar. Pero depende también la situación más adelante. Si empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a dejar de tener comunión con Dios, corremos el peligro de abandonar a Dios, como lo abandonaron todos sus discípulos. Él murió en la cruz del Calvario y él estaba ahí solo. ¿A cuánta gente sanó? ¿A cuánta gente alimentó? ¿A cuánta gente ayudó? Y aún así, él estaba en la cruz solo. Entonces a nosotros no nos debe de sorprender si en algunos momentos estamos solos, ¿verdad? Él tenía a Dios porque él era Dios. Nosotros puede que lleguemos a estar solos, pero teniendo a Dios no nos va a hacer falta absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros tengamos una relación con Dios, estrecha con Dios. Es bien importante eso, para no desviarnos de sus mandamientos, para no desviarnos de su voluntad, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros nos desviamos de ese plan. También hay muchas veces que le echamos la culpa al enemigo, pero como se los dije una vez, también a veces no es tanto el enemigo, es uno, es nuestra propia carne la que se convierte en nuestro enemigo y no nos deja ver la visión que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos desviamos de los planes de Dios, porque en vez de ver a Dios, vemos las circunstancias. Ponemos nuestra vista en otras cosas antes que a Dios. Y no debe de ser así. Si yo ya tengo una visión, yo ya tengo un plan que el Señor me está trazando, yo tengo que seguir ese plan. ¿Por qué? Porque van a querer tirarme o desviarme de ese plan. Y yo tengo que mantenerme, pero ¿cómo me voy a mantener? La misma palabra nos lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es mi lámpara. La palabra de Dios es mi guía. Yo no voy a obedecer a otras personas que me digan algo si la Biblia es la verdad. Es la palabra de Dios. Él me está guiando, Él me está dirigiendo. Pero ¿qué dice aquí? Dice, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará. Él ya sabía y me dejará. El pueblo me va a dejar. Lo tomamos para nosotros mismos. Él ya sabe si lo vamos a abandonar o no lo vamos a abandonar. Él ya lo sabe. Porque Él es un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe. Amén. Entonces dice, me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con Él. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Nosotros somos gentiles. Nosotros como gentiles, pero ya como recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como nuestro único Señor y Salvador, hemos sido injertados al pueblo de Dios. Amén. Entonces Él ya sabía, dice, van a invalidar mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Pues ahorita nuestro pacto, ¿cuál es? La salvación. Cristo ya murió en la cruz, ya hizo un pacto con nosotros, pero nosotros debemos de mantenernos fieles al pacto, porque Él es fiel. Dice la palabra de Dios que Él es fiel. Él es un Dios fiel y verdadero. Amén. Dice versículo 17, dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿A qué se refiere? Se encenderá mi enojo contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos
y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Vean aquí, el pueblo lo iba a dejar, lo iba a abandonar a Dios. Y después, ¿qué iba a pasar? El Señor se va, o sea, el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios, el Espíritu de Dios se entristece y se va. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, Él es un Espíritu Santo. Él no puede habitar donde habita el pecado, donde habita la maldad. Entonces, si nosotros nos empeñamos en estar pecando, en estar guardando cosas en nuestro corazón, Él se va a entristecer y se va a ir. Se va a ir. ¿Y qué pasa aquí? Entonces ya después vienen los problemas. ¿Cuántas gentes, a lo mejor ustedes conocen algunas personas cristianas que estaban en la iglesia, que estaban en comunión con Dios y se apartaron de Dios? ¿Y cómo les está yendo ahorita? ¿Por qué? Pues porque Dios ya no está. Y no porque Dios sea malo, sino Él no está donde no le llaman. Dice la palabra que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero su gloria, su presencia, solo desciende donde se le invoca, donde se le llama. Por eso Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, yo voy a tener una relación contigo y te voy a enseñar muchas cosas, pero si tú permaneces, si tú no permaneces, ¿cómo? Por decir, ustedes tienen hijos, los mandan a la escuela, sea al kinder, primaria, secundaria, prepa. Pero si alguien le quiere hacer daño a su hijo, pero el hijo está en la prepa, pues ustedes no lo pueden defender porque ustedes no están viendo. Ustedes no están al pendiente de sus hijos. Ustedes ya los mandaron a la escuela. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios está cerca, dice la palabra que Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas. No estamos solos. Pero si nosotros estamos alejados de Dios o abandonamos a Dios, ¿cómo va a pelear Dios por nosotros si estamos alejados de Dios? Amén. Por eso nosotros, para que Él nos pueda defender, nosotros tenemos que estar cerca de Dios, no alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en automático nos convertimos en enemigos de Satanás. Entonces Satanás odia la creación de Dios. Nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Él, en la primera oportunidad que tenga, Él te va a tirar a matar. Él no va a ver si te pega. No, Él te va a tirar a matar, a tirarte, a desviarte de los caminos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar alertas. Pero cuando la gente se aleja de Dios, pues Satanás, él sigue teniendo odio en contra de ti. Y como tú estás alejado de Dios, pues te va a pegar, te va a destruir. Te va a destruir. Entonces por eso es necesario que nosotros estemos cerca de la presencia de Dios, para que Él nos pueda defender. ¿Por qué? Porque si nos alejamos, pasa esto. Por eso es los peligros de abandonar a Dios. Entonces miren ahí, en el versículo 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Muchas veces hablábamos de esos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque se nos hace muy difícil tener una relación con Dios. Se nos hace muy difícil estar en la presencia de Dios. Se nos hace muy difícil obedecer a la palabra de Dios. Hay personas que han dicho, ¿no? Es que estaba mejor cuando estaba sin Dios. Lo han dicho, me lo han dicho, yo las he escuchado. Es que antes no me pasaban tantas cosas como ahora que ya estoy en Dios. ¿Por qué? Pues porque el enemigo se te va a levantar. ¿Por qué? Porque no te pasaban muchas cosas, entre comillas, porque estabas en las manos de Satanás. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, ahí es cuando se te levantan las pruebas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos avanzando es porque hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones. Yo luego les digo a los hermanos, ¿no? Les digo, no, pues preocúpese cuando no pase nada en su vida. Ahí sí preocúpese. Pero si usted tiene luchas y tribulaciones,
Dele gloria a Dios, porque Él está ahí con usted. Usted está viendo el poder de Dios en su vida, porque sigue mantenida ahí firme. Entonces, miren, muchas cosas, o sea, nosotros, como les predicaba la otra vez, muchas veces caemos en esa inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque luego muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a la disciplina. Y cuando uno dice unas cosas, se los dice muchas veces, se molestan. Una de las cosas, por decir ahorita, ¿no? Es bien importante la puntualidad. ¿Por qué? Porque decíamos, no, pues esto es para Dios. Imagínense lo que le damos a Dios. Si tan solo, o sea, toda la semana tenemos para hacer nuestras cosas y el día domingo, pues ya tenemos en mente, el culto empieza a tal hora. Tenemos que llegar a tal hora, temprano. Las que están en el ministerio, lo mismo. Es algo, a lo mejor no lo han entendido, es algo para Dios. Dios que nos ha dado todo, todo. Dios nos da todo. Salud, gracias a Dios. Vida. Nuestros seres queridos están bien. ¿Y nosotros qué le ofrecemos a Dios? ¿Migajas? ¿Limosnas? Y eso no debe de ser. Nosotros debemos de dar todo a Dios, porque Él nos ha dado, Él dio a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que muriera por nosotros. ¿Y nosotros qué le damos a Dios? Eso es bien importante, es muy importante. Tenemos que ya quitarnos nuestros malos hábitos. Ya, soy una nueva criatura. Soy una nueva persona, en Cristo Jesús soy una nueva criatura, entonces ya tengo que estar cambiando, que la gente me vea algo diferente, porque yo quiero ganar almas para Cristo. ¿Y cómo las voy a ganar si no doy un buen testimonio? La palabra de Dios limpia nuestra mente, la palabra de Dios cambia nuestros pensamientos, pero si yo no leo la palabra de Dios, la palabra nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Amén? ¿Y por qué muchas veces nos comportamos como la gente del mundo? Si no somos del mundo. Nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Entonces todo eso nosotros tenemos que irlo cambiando. ¿Por qué? Porque si a lo mejor a algunos les llama a uno la atención y ya se molestan y ya luego ya no quieren venir. Pues si no es uno el que está diciendo, es la palabra. Hay un dicho que dice, no, la palabra no peca, pero incomoda. Pero la palabra de Dios es la verdad. ¿Quién es el que te confronta? Dios a través de su palabra. Nadie más te está confrontando, es Dios el que te habla. Y si tú te molestas, ¿qué le estás dando a Dios? Entonces, pase lo que pase, yo le voy a dar un consejo. Pase lo que pase, no se aparte de Dios. Usted puede cambiar de casa, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de escuela, puede cambiar de iglesia, pero nunca se aparte de Dios. Jamás se aparte de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a querer destruir si usted se aparta de Dios. Si estábamos mal antes de llegar a Dios, ahora imagínense si volvemos al mundo, vamos a estar peor. Ahorita que ya conocemos de Dios hay que seguir adelante. Nunca, jamás en la vida usted se aparte de Dios. Ya probó la presencia de Dios, le agradó, le gustó. Siga adelante, no se aparte de Dios. Amén. Amén. Versículo 19 dice: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Hasta ahí me dice, escribe este cántico del que está hablando está en el capítulo 32, esa va a ser su tarea, eso lo van a leer en su casa, para que ustedes vean lo que dice. Nada más les voy a dar una probadita, 32
6 dice así: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Esa nada más es una probadita del cántico que Jehová le dice a Moisés: escríbeles este cántico, porque ellos se van a alejar de mí, ellos se van a ir de mí. ¿Y qué va a pasar? Como testigo, escribe ese cántico, para que cuando ellos lo escuchen, sepan que ellos fueron los que se apartaron de mí, no yo de ellos. Amén. Entonces eso es lo que les dice, a eso se refiere en el cántico. Y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y luego dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Si se dan cuenta, en el versículo 20, Él cumple lo que promete, porque Él dice: yo los voy a introducir a la tierra que juré a sus padres, que juré a sus antepasados. O sea, Él, aunque ellos se hayan alejado, Él va a cumplir con lo establecido, porque Dios es imposible que Él mienta. Si Él ya te dio una promesa y tú tomaste esa promesa, Él te la va a cumplir aunque tú no le cumplas. Él va a cumplir las promesas que Él te dice. Él ya les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, una tierra bendecida. Entonces Él cumplió con su pacto. Los que no cumplieron fue el pueblo de Israel. Versículo 21: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco los que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Ahí nos quedamos ahorita, miren. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando te alejas de Dios? Vienen muchos males y angustias. Entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se propone de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Hasta ahí. Entonces les digo, Él ya sabía, Él cumplió con su pacto, ellos no. Pero ¿qué fue lo que pasó? Acuérdense, todo ese pueblo de Israel, toda esa generación perversa, desobediente, rebelde, no entró a la tierra prometida, ni el mismo Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, ¿por qué? Porque desobedeció a Dios. Por eso no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿quién fue el que entró? Josué fue el que entró a la tierra prometida. ¿En qué lo desobedeció? Versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Miren, por decir aquí, ahí que le dice a Josué: esfuérzate y anímate. Lo que Dios quiere es bendecirte. Pero muchas veces nos dejamos robar la bendición de parte del enemigo. Moisés desobedeció a Dios, ¿por qué? Porque le dijo, el pueblo de Israel, que le dice: es que ya tenemos sed, estábamos mejor en Egipto cuando éramos esclavos. Pues ¿cómo crees? Y no, pues tenemos sed. Y Dios le dice: háblale a la peña y les va a dar agua. Pero Moisés no le habló, él golpeó la peña 2 veces, dice la palabra. Ahí, ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Entonces fíjense hasta dónde nos puede llevar una desobediencia a Dios. ¿Hasta dónde nos puede llevar? A que nos robe el enemigo la bendición y se la dé a otro. Él así es. ¿Tú no quieres? Se la doy a otro. No hay ningún problema. ¿Tú no quieres servir? ¿Tú no quieres hacer esto? ¿Tú no quieres hacer lo otro? No te preocupes, hay otro. Y aunque a él le duela, le va a dar la bendición a otra persona. Entonces fíjense, o sea, aquí en el versículo 23 vemos lo que Dios quiere, vemos la voluntad de Dios. Le dice a Josué, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate
y anímate. ¿Por qué te dice esfuérzate? Pues porque vas a tener que pasar un desierto, vas a tener que pasar un proceso, pero tienes que aguantar ese proceso. No puedes tirar la toalla. No, pues ya me hicieron esto, pues ya me voy. O ya me dijeron esto, no, pues ya. No, Dios tiene un plan, un propósito para ti. No pierdas tu bendición. Y menos por cosas que no. Tú mantente firme a lo que la palabra de Dios te dice. Entonces aquí es lo que dice, esfuérzate. Primero esfuérzate y anímate. ¿Por qué le dice? Tal vez Josué en ese momento estaba en un desánimo total. Y le dice, esfuérzate y anímate. ¿A poco no te da gusto que tú vas a tener la bendición que perdió Moisés por desobedecerme? Tú vas a introducir al pueblo de Israel. Entonces le dice, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y vean lo mejor de todo, ¿qué dice al final? ¿Qué dice? Muy fuerte. Y yo estaré contigo. Esfuérzate y anímate. Y yo estaré contigo. Tú vas a recibir la bendición. Pero esfuérzate y anímate. No debe de haber desánimo en nuestra vida. Tenemos un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible. Si usted tiene una tribulación, una lucha, una batalla, usted va a vencer en el nombre de Jesús. Pero esfuércese y anímese. Y tome la bendición, atesore la bendición. ¿Por qué me vas a quitar mi bendición, Satanás? ¿O por qué yo, por no someterme a la palabra de Dios, voy a perder la bendición? Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Ahora miren, vamos ahí mismo a Deuteronomio, capítulo 1, del 34 al 39. Deuteronomio, capítulo 1, del 34 al 39. Amén. Amén. Dice así: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Hasta ahí, amén. Miren aquí, igual es lo que les digo. Dios le dice a él, el que escribe es Moisés: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿De quién está hablando? Pues de los que se perdieron la bendición por desobedientes y rebeldes. Y luego dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le dará la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Él recibe la bendición. ¿Por qué? Porque ha seguido fielmente a Dios. A nadie más, a Dios. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Versículo 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Ahí es lo que le dijo a Moisés: tú no vas a entrar. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, aquí habla de niños. ¿Por qué creen que Jesús dice que el que no vuelva a ser como un niño no puede entrar al reino de Dios?
Exactamente, tenemos que volver a ser como niños, dice la palabra, amén. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Entonces aquí vemos nuevamente, ¿no?, los peligros de abandonar a Dios. Yo abandono a Dios y me estoy perdiendo de las bendiciones de Dios. Si Dios te quería usar, pero tú ya no vienes, ya no estás en la presencia de Dios, pues te perdiste la bendición. Y el enemigo sabía que tu bendición iba a ser grande. Pero ¿qué pasó? Pues permitiste que te la robaran. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser usado, Él va a usar a otro, sin problema. Él conoce los corazones de cada uno. Él sabe cuando a uno le sirve de corazón, o cuando no le quiere servir, o cuando uno sirve pero por recibir algo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar, los peligros de abandonar a Dios. Hay muchos peligros por los cuales nosotros corremos el riesgo de abandonar a Dios, y no tenemos que dejar que alguien nos haga que nosotros abandonemos a Dios. Miren, vamos a Jeremías 17:5. ¿Cómo es que nosotros podemos abandonar a Dios? Jeremías 17, versículo 5. Vamos a ver algunos, miren. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Ahí fíjense, ¿qué nos puede apartar de Dios? Dice, maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar más en el hombre que en Dios. Ese puede ser un peligro de abandonar a Dios. Confiar más en el hombre que confiar más en Dios. ¿Cómo vas a confiar más en el hombre si Dios te conoce mejor que nadie? Y nosotros muchas veces tenemos que dejar, o tenemos heridas del pasado donde el alma está dañada y el único que te puede sanar es Dios. Pero tú muchas veces confías más en el hombre que en Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo, así ha dicho Jehová, fíjense, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o confía más en él mismo. Eso es a lo que se refiere, que la persona confía más en sí mismo que en Dios. Y su corazón se aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Dios. Les digo, nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios no se va. Él sigue estando en el mismo lugar, y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Ahora miren, vamos a Isaías 1:28. Isaías, capítulo 1, versículo 28. Amén. Isaías 1:28 dice así: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo la palabra, los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, quebrados, perdidos, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces, si nosotros ya conocemos de Dios, hay que seguir adelante, hay que avanzar, para nada hay que retroceder. Para nada hay que retroceder, pase lo que pase en su vida, usted no se desanime, usted siga adelante. Muchas veces vienen las pruebas, ¿por qué? Porque Dios está forjando tu carácter, porque hay algo que ahí le está moviendo, y como te duele, tú dices, no, ya no quiero. No, tú deja que Él trabaje, y Él va a usar a las personas también para que tú te afirmes. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis la última lista que encabeza a los que se van a ir al lago de fuego y azufre son los cobardes.
Nosotros no debemos de ser cobardes, debemos ser valientes. Y seguir adelante, adelante. No debemos de desanimarnos. No debemos de entrar como en la apatía espiritual. No. No debemos de abrir puertas para el enemigo, para que Satanás entre. No, el pecado entre. No. Tenemos que mantener cerrado todo lo más que se pueda. Nuestra vida espiritual debe de avanzar. Si no hay un cambio en tu vida, hay que examinarse. ¿Por qué ya no he avanzado? ¿Por qué ya no sigo adelante? ¿Por qué me quedé estancado? ¿Por qué? Y eso solamente lo vas a descubrir en la intimidad con Dios. Eso solo se descubre en la intimidad que tú tengas con Dios. Entonces, miren, ahora, si hay personas que se alejaron de Dios, pues nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde. No deben de temer regresar a Dios. Dios no te va a juzgar. Dios está con sus brazos abiertos para recibirte, como le pasó al hijo pródigo. ¿Verdad? Ya todos, la mayoría se sabe esa historia del hijo pródigo. ¿Qué le dijo a su padre? Eran 2 hermanos, pero uno le dice, el más joven, dame mi herencia y yo me voy a ir a gastar mi herencia. Y todavía el padre ni siquiera moría y él ya quería la herencia. ¿Y qué le dice? Dame la herencia. Desde ahí que vemos codicia, ¿no? Ya quiere tener avaricia. Dame la herencia y yo me voy a ir a gastármela ya. ¿Y qué le da la herencia al papá? Pues la quieres, toma. Se va lejos y pierde allá, ¿no? Malgasta su herencia. Después, fíjense, tuvo que tocar fondo para regresar con su padre. ¿Hasta dónde tuvo que tocar fondo? Que comía de lo mismo que los cerdos. Imagínense. Y fíjense, y los judíos no quieren los cerdos, no comen cerdo. Es un animal inmundo para ellos. Imagínense, el joven tuvo que comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y ya cuando regresa, él que pensaba, no, pues es que mi papá me va a rechazar, ¿no? Pero cuando el padre supo que él venía, que dijo, ay, viene mi hijo, yo pensé que estaba muerto, pero vive, háganle una fiesta, háganle una pachanga aquí, ¿no? Y él, todo lo contrario a lo que el hijo pensaba. Llegó, lo abrazó, le puso un anillo, le hizo su comida, lo perdonó. ¿Verdad? Entonces así nosotros, si tú ya te alejaste de Dios, regresa a casa. Nunca es tarde para regresar a casa. Nunca es tarde, Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, tú regresa. Dice la palabra de Dios, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Él te ama con un amor eterno. ¿Eterno qué significa? Que no termina, que no hay un final. Entonces regresa. No tengas miedo, Él jamás te va a rechazar, al contrario. Él está sufriendo porque te alejaste de Dios. Él está sufriendo por lo que pasó, Él está sufriendo, Dios está sufriendo por ti. Regresa a Dios. Para terminar, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses 1. ¿Uno qué? Espérenme. No la trae mi Biblia. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 13. Amén. Amén. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Aquí, miren, fíjense bien, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por qué? Siempre debemos de estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esa es una forma y nos sirve ¿para qué? Para fortalecernos y estar siempre agradecidos con Dios para no abandonarlo. Entonces aquí nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Siempre acuérdense de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como es digno. Dios es el único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda la adoración. Dice, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿A qué nos está llamando el Señor? A crecer. Cuando nosotros vamos creciendo en la fe, pues es más difícil que abandonemos a Dios. ¿Por qué? Nos aferramos más a Él. Estamos más aferrados a Él. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Nosotros, ¿quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes, los que hemos creído. Entonces, ¿qué dice? Dice ahí, amor, el amor de todos. O sea, tenemos que tener amor por nosotros, por el prójimo. Fue lo que Jesucristo enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Verdad? Entonces dice, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí ya nos está hablando que vamos a tener persecuciones y tribulaciones, pero ¿qué está creciendo? La paciencia y la fe. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en nuestra paciencia. ¿Quién de aquí se considera bien paciente? ¿Quién no explota a la primera? ¿Qué necesitamos? Paciencia. Paciencia necesitamos. Y si nosotros necesitamos paciencia, necesitamos que Dios trabaje nuestra paciencia, pues va a haber pruebas, va a haber tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en nuestra paciencia. Y nosotros nos vamos a mantener firmes en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchamos la palabra de Dios, entre más leemos la palabra, más estamos en la presencia de Dios, pues nuestra fe se va a mantener firme. Nosotros valemos mucho para Dios. Tenemos un valor para Dios. Un valor incomparable. Imagínense, Él hasta a dar a su Hijo por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos mucho valor. Las personas, las almas, todas tienen valor. Nada más que muchas no saben. Los que están en el mundo no saben que valen mucho. ¿Verdad? Un balón de básquetbol en su mano, ¿cuánto cuesta? Poco dinero, ¿no? ¿Qué les gusta? Unos 200 pesos. Pero si ese balón lo tiene Michael Jordan en sus manos, ¿cuánto vale? Si un balón de fútbol en mis pies, ¿cuánto vale? 50 pesos, 20 pesos. En los pies de Cristiano Ronaldo, ¿cuánto vale? Mucho dinero, ¿verdad? Nuestra vida en nuestras manos tiene un valor. Pero imagínense nuestra vida en las manos de Dios. Mucho más valor. Entonces, nosotros tenemos valor, valemos mucho. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener cuidado de no abandonar a Dios.
¿Por qué? Porque si abandonamos a Dios, el enemigo nos va a tener a su merced. Por eso les digo este consejo: pase lo que pase, usted nunca se aleje de Dios. Póngase de pie, vamos a hacer oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, gracias por sus enseñanzas.